Bienvenidos a Sala de Prensa, como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar para debatir, para analizar los temas más importantes del país. Hoy para hablar de una de las pujas políticas más importantes del territorio nacional del gobierno, la reforma a la salud que ayer dio un giro importante con la aprobación de más de 100 artículos, incluido el de las EPS. Entre otros fundamentales, saludamos a nuestros invitados, nuestro compañero periodista Nicolás Rojas, también Gabriel Cifuentes, analista político, y Jairo Restrepo, especialista en salud pública de la Universidad de Antioquia. Empecemos con Nicolás para que nos dé un contexto de lo que pasó ayer, qué se aprobó, por qué fue tan importante este giro que dio la reforma a la salud. Nicolás, buenas noches. Pablo, buenas noches. Una votación que es importante porque se da 3 meses después de que el gobierno radique esta polémica reforma, después de que 2 ministros salieron del gabinete de Petro y también pues, se fisuró la coalición de gobierno. Una votación que tuvo un antecedente, fueron últimas tensiones políticas entre el gobierno nacional y algunas colectividades como es el Partido Liberal y el Partido de la U, pero que finalmente dan un espaldarazo al gobierno para sacar por lo menos en comisión y en primer debate un importante porcentaje de este articulado, cerca del 85%, donde se tocan diferentes líneas gruesas, como es el caso de la atención primera en salud, la función de los CAPS, cómo va a ser ese modelo de aseguramiento, otros temas que son polémicos y que han estado en el voz a voz de los ciudadanos en las últimas semanas, como son las nuevas funciones de las EPS que en teoría desaparecen tal cual las conocemos hoy, y el giro directo, y donde tuvimos o vimos mejor un apoyo importante por parte del partido de la U a este articulado que finalmente se aprueba y pues ya faltando unos cuantos artículos, cerca de 20, 22, pues espera que ya el martes se apruebe definitivamente en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima. Nicolás, ya vamos a seguir hablando y ya vamos también a conversar sobre el tema político con nuestro compañero Gabriel Cifuentes, con el analista político, pero primero conversemos con Jairo Restrepo, especialista en salud pública de la Universidad de Antioquia, sobre esto aprobado y cuál es la mirada que tiene sobre la reforma a la salud. Bienvenido. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Un cordial saludo. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Mi especialidad es la economía de la salud. Hemos venido muchos años atrás sosteniendo que una reforma al sistema de salud es necesaria, pero que debe ser bien pensada y consensuada. Lo que estamos viendo entonces, dado todo el proceso político que se ha seguido, es una reforma que no ofrece claridad, que no convence en el sentido de cuáles son las bases técnicas y la posibilidad real de ser implementado y resolver los distintos problemas que acusa el sistema. Y aprovecharía, Pablo, Gabriel, Nicolás, para enfatizar un asunto. Entre los temas que se mencionan en la discusión de la reforma está el dar paso a un aseguramiento social y en garantizar el goce del derecho fundamental a la salud. Quiero resaltar que ambas cosas son las que hoy tenemos y buscamos. El sistema de salud colombiano que hoy tenemos es un sistema de aseguramiento público en la medida en que todos somos parte de él, aportamos a su financiación, recibimos el mismo plan de beneficios, solo que en la discusión de la Ley 100 en 1993 se buscó que la operación de ese sistema, de ese seguro, se hiciera bajo el denominado mercado de competencia regulado conformado por las EPS. Y en segundo lugar, lo más importante que todos debemos buscar es garantizar el derecho fundamental a la salud. En esto el país se ha avanzado, sin duda, la sentencia 760-2008, la ley estatutaria de salud constituyen hitos muy importantes en torno a los cuales debe estructurarse cualquier reforma. El análisis que tenemos, que como está planteado la reforma, no es claro que se garantice un mayor goce de ese derecho fundamental en la medida en que el sistema se fragmentaría, se diluirían las responsabilidades para garantizar la atención de las personas. En otras palabras, seguimos esperando un análisis más juicioso, técnico. Duda, la política y los tomadores de decisiones están inspirados en unas aspiraciones, en unos compromisos con su electorado, Sí. pero la responsabilidad que tenemos en la academia y los analistas es advertir
el cambio que se vaya a hacer, que resulta trascendental, realmente significa mejoras, no que ponga en riesgo la Sí. atención y la vida de muchos colombianos. Quedan pendiente también la discusión de dos temas fundamentales. Estamos hablando de los fondos territoriales y las facultades extraordinarias. Pero Gabriel Cifuentes, ¿por qué establecíamos que es una puja política tan importante? ¿Cómo se están moviendo las fichas dentro del Congreso de la República en torno a la reforma a la salud? Pablo, para usted, para Nicolás y para Jairo y toda la audiencia, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El gobierno efectivamente ha ganado el primer round en la Comisión Séptima, a pesar de que el martes se terminará de votar el articulado que hace falta, que además no debería tener ningún problema porque no tienen proposiciones y entonces sería más una cuestión de trámite y pasaría inmediatamente a plenaria. ¿Y por qué digo que el gobierno ha ganado el primer round? Porque le ha ganado el round no solo a los opositores a la reforma a la salud, sino también a los jefes de los partidos que se habían opuesto a que este proyecto de ley pudiera pasar. Quedaron únicamente el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático claramente en el lado de la oposición. El gobierno logró con esta nueva estrategia, con el cambio del ministro de Salud y del Interior, llevarse un voto liberal y llevarse también los votos del partido de la U, que eran muy importantes. Lo que no se sabe, Pablo, todavía es si efectivamente esta misma estrategia va a servir en la plenaria, porque la negociación uno a uno en una comisión es muy distinta y es menos costosa de la negociación que se tendrá que hacer en la Cámara de Representantes. Ahora, hay un pulso, y con esto concluyo, Pablo, que va a ser muy difícil de que el gobierno gane, y es el pulso que se va a dar ante la Corte Constitucional, porque ya varios congresistas y varios sectores han acusado esta reforma de tener vicios de trámite y de fondo, y seguramente así salga avante esta reforma en los 4 debates y en los 3 debates que faltan en el Congreso, tendrá muchos problemas también en la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional tendrá la palabra final. Basados en esta exposición que nos ha hecho Gabriel Cifuentes. Nicolás, hablemos un poco entonces de lo que viene esta semana, de los días cruciales para la reforma a la salud, del futuro inmediato, por favor, Nicolás. Pablo, pues muy en línea al análisis que hacía Gabriel Cifuentes, en realidad lo que se va a votar el próximo martes van a ser asuntos netamente cosméticos, no hay mayor discusión, no hay mayor polémica. Tal vez la noticia que podríamos tener en el debate el martes es que se caiga el artículo 138 que establece precisamente unas facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reformar o establecer el régimen laboral de los médicos. Este es un asunto donde los partidos dicen que no se tiene que ceder. Incluso los de la U, que han salvado en comisión varios de los artículos polémicos, dicen que lo van a votar en contra, pero eso solamente lo vamos a saber hasta el martes. Creo que dentro del articulado esa sería la novedad inmediata. ¿Qué va a suceder después de ese momento? Una vez se apruebe, pasaría a plenaria. La mesa directiva, una vez se apruebe este debate, tiene, según la ley quinta, 8 días para agendarlo en plenaria, pero creo que se van a demorar un poco más. Creo que va a ser más o menos por la primera, segunda semana de junio que se va a estar debatiendo, y lo que yo calculo es que ellos quieren por lo menos sacarlo de plenaria e intentar dar la pelea en Comisión Séptima de Senado. No creo que les den los tiempos, pero es lo que estaba señalando ayer el ministro de Salud. Esos son los cálculos del gobierno, dar por lo menos 2 debates, máximo 3. El tercer debate es, mejor dicho, si las cosas van encarriladas y los apoyos van en sintonía. Pero yo me sumo a otro comentario, además de Gabriel, y es que antes de la Corte Constitucional va a tener una pelea mucho más fuerte con el Senado. Yo siento que en Cámara de Representantes la negociación política es mucho más asequible, en Senado no. Hay figuras políticas de mucho más peso y que no están en sintonía con el gobierno de Gustavo Petro. Puntualmente hablamos de los liberales, que son más fieles a los postulados de César Gaviria. Seguramente ellos no van a
tomar una decisión distinta a la que tome el jefe de su partido. Seguramente los del partido de la U que se han manifestado más en oposición al gobierno, hablemos un representante, Juan Felipe Lemus, va a tener una votación negativa a varios artículos de la reforma a la salud. Entonces, yo creo que el debate fuerte en Senado va a estar un poco complicado y algunos artículos se podrían estar cayendo o teniendo modificaciones muy fuertes. O sea que para aquellos que cantan victoria todavía le queda una historia larga a la reforma a la salud, con base también en lo dicho por Nicolás, por Gabriel, pero volvamos al tema de salud como tal, al contenido. Volvemos entonces con Jairo Restrepo. Jairo, para hablar qué es lo que más les preocupa a ustedes, a los gremios, a los docentes, a las personas desde la academia, sobre esta reforma. Muchas gracias, Pablo. Aprovecho, me uno a los comentarios que han realizado Gabriel y Nicolás. Camino es largo, yo he dicho, se han dado unos pasos adelante en la medida en que la propuesta inicial algo se ha matizado, conservando tal vez la esencia, producto de esa discusión política, pero el camino resulta siendo mucho más largo y acaso circular. De hecho, la gran aspiración de muchos ha sido que nos demos la oportunidad de volver a empezar. La tarea no empezó bien, hagámosla bien hecha. El cambio en Colombia es necesario en muchos aspectos. Apoyamos la importancia del cambio, de cambios sustanciales, la salud está en ello, pero se necesita mucha más solvencia técnica, mucho más la validación. ¿Cuál es la gran preocupación? Desconocer los avances que ha logrado el sistema de salud y tratar de implantar un sistema nuevo que no estaría sustentado sobre una viabilidad clara. De hecho, se desconocen los costos reales que traería la reforma. Hay un artículo al final que dice, efectivamente, que lo que se vaya a hacer queda supeditado al marco fiscal de mediano y largo plazo, es decir, la reforma puede, de hecho, no tener viabilidad financiera si el Ministerio de Hacienda dice, por ejemplo, que no hay cupo presupuestal en el mediano y largo plazo. De hecho, el saliente ministro Campo advirtió esta situación. No se reconoce esos avances. Se quiere implantar un sistema que resultaría mucho más complejo del que tenemos, especialmente porque le daría a la ADRES, que es la entidad que reúne los recursos y los entrega especialmente a las EPS, le daría unos superpoderes, que daría una entidad, tal vez la entidad estatal con mayores recursos públicos, por encima de los 70 billones de pesos, pero con unas funciones que el mismo proyecto de ley, si se aprobó como estaba escrito, dice que obraría como pagador único de manera gradual, de acuerdo con las capacidades que adquiera. Entiendo que ayer en el Congreso el director o gerente de ADRES justamente reconocía que no tienen las capacidades necesarias para reconocer, pagar y auditar todos los cobros o facturas que vayan a recibir de parte de las instituciones prestadoras de servicios. Ahí descansa un primer aspecto, un temor de que esa ADRES, como está hoy, ha desarrollado capacidades muy importantes en la medida en que reúne los recursos y los distribuye entre EPS. Pero lo que pasaríamos a continuación es a desvertebrar lo que tenemos, descomponiendo las funciones que adelantan las EPS, colocando algunas en ADRES y otras quedan en el aire. Por lo tanto, el gran pronóstico que tenemos es que el gasto agregado en salud se elevaría y asumiríamos los ciudadanos pagos de bolsillo, producto precisamente de las barreras que se generarían en la medida en que esa responsabilidad se diluiría. Habría al menos dos, digamos, capítulos grandes de ese sistema como está pensado, unos centros de atención primaria en salud, los CAP, que sin duda, aclaremos, es muy importante en la reforma, definitivamente guiarnos por la guía de la atención primaria. Pero se ha entendido por parte del gobierno que necesariamente implica crear unos centros, tal vez muchos ya existen, y eso recibirían una financiación distinta o adicional a la que se recibiría para responder por los servicios hospitalarios o de mayor costo, donde participarían entidades de orden municipal y departamental. Entonces, un poco, uno lo que quisiera es escuchar de quienes defienden ese modelo las bases técnicas y una simulación para estar convencidos de que efectivamente va a ofrecer mejores resultados.
Gabriel, sobre esos planteamientos que hace Jairo, también me gustaría preguntarle lo siguiente. Así como la reforma laboral, la reforma penitenciaria, ¿hay posibilidad de que en el Congreso de la República esos planteamientos y esas anomalías que presentan algunos gremios puedan ser discutidas justamente en materia política? Pues creo, Pablo, que cada proyecto es un microcosmos, digamos, y como hemos visto nosotros, los tres proyectos centrales del paquete social del gobierno del presidente Gustavo Petro han tenido un tratamiento diferente. La reforma laboral y la reforma pensional parecen tener menos resistencia, no solo por su contenido, sino por el grado de concertación al que se pueda llegar y también porque el proceso de discusión y de concertación ha sido diferente. La reforma a la salud, en cambio, recordemos que fue objeto de muchísima controversia. La figura de Carolina, de la exministra Carolina Corcho, no solo levantaba, digamos, desconfianza en los gremios, sino también en los mismos partidos, incluso dentro del mismo gabinete. Entonces creo que si bien se podrán presentar con estas grandes reformas que busca el presidente Gustavo Petro, discusiones, debates arduos, no va a haber una planadora, Pablo, y esto es algo muy importante que hay que señalar. Aquí el gobierno nacional se está dando cuenta que tiene unas mayorías precarias, le ha tocado cambiar su estrategia y esa estrategia exige quemar mucha más gasolina de la que podría tener en un escenario de concertación distinto. Entonces, si bien efectivamente, Pablo, va a ser muy difícil para el gobierno despertarse de ese sueño de tener una planadora y poder pasar rápidamente y sin ninguna clase de modificación esas grandes reformas que el país necesita, pero que también necesitan concertación. Lo cierto es que el gobierno sigue manteniendo poder y ha demostrado justamente en esta reforma a la salud, y seguramente lo hará con la laboral, seguramente lo hará con la pensional, con la de humanización, con la de sometimiento, que tiene todavía fuerza y tiene todavía mayorías. Ahora bien, Pablo, hay un tema crucial y es que el gobierno se ha demorado en presentar su paquete. Estamos a 33 días de que se acabe la legislatura y sin contar con la posibilidad de que se decreten las sesiones extraordinarias. Si el gobierno quiere efectivamente mantener con vida estas reformas, necesita comenzar y necesita por lo menos tener, según la ley quinta, aprobado en primer debate todos esos proyectos o de lo contrario se tendrían que archivar y volver a comenzar el proceso en la próxima legislatura. Entonces, creo que por un lado ha habido algo de improvisación del gobierno, se les ha ido la mano con los tiempos, se han tenido que despertar de ese sueño de tener una planadora, han tenido que cambiar la estrategia de negociación durante el trámite de estos proyectos y eso va a tener un costo, eso va a tener también unas implicaciones en que no van a salir las propuestas como el gobierno las había planteado, pero no podemos poner en duda, Pablo, y con esto concluyo, que efectivamente el gobierno todavía tiene mucho juego y frente a las personas que estaban celebrando que el paquete social y las reformas del gobierno no se iban a aprobar, pues también tienen que darse un baño de realidad y darse cuenta que el gobierno sigue en el juego, sigue apostándole a sus reformas y seguramente van a salir con sus tropiezos, con sus modificaciones, pero todavía tiene mucha gasolina por delante. Desafortunadamente es un tema muy amplio y tenemos poco tiempo aquí en Caracol Ahora y también en Sala de Prensa, pero entonces le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para unas conclusiones. Nicolás, solo plantear un tema y es que se escuchó un audio de un congresista que establecía justamente que devolvieran por favor lo que habían votado porque no estaba seguro de lo que justamente había hecho, había votado y terminamos pensando los periodistas y también la opinión pública que en ocasiones los congresistas votan algo de lo que no están constantemente y completamente enterados. ¿Qué fue lo que pasó con este audio y cuál es su conclusión? Mire, Pablo, el debate, la discusión como tal en Comisión Séptima ha sido muy cuestionada, muchos vicios de trámite. La oposición, por un lado, dice que no tiene garantías, por otro lado, varios congresistas señalan que no saben qué están votando. Hay tres textos distintos, ponencia, hay una enmienda. Entonces hay mucha confusión y señalan que al no tener claridad, pues la Corte Constitucional podría tener un argumento para decir que el trámite está viciado precisamente por esa falta de claridad. Respecto a su pregunta sobre los artículos, esta reforma en Comisión Séptima, hay que decirlo, salió adelante sin discutirse a profundidad un solo artículo. Todos se votaron en bloque.
todos hasta el momento se han votado en bloque, y es ahí cuando los congresistas empiezan a hacer acuerdos entre ellos, a señalar, bueno, en estos artículos no tenemos propuestas para modificarlas, saquémoslas adelante para avanzar en el debate, pero lo que hacen muy hábilmente algunos coordinadores ponentes en medio de la distracción y el calor del debate es meter uno que otro punto que hace parte de esas líneas gruesas. Muchos no se dieron cuenta, por ejemplo, de la discusión del artículo 123, que tenía una redacción muy compleja y que básicamente ponía en cintura a los médicos para que tuvieran responsabilidad y tuvieran que sí o sí resolver los problemas de salud. Y entonces es ahí cuando los congresistas empiezan a darse cuenta que terminan votando bloques de artículos donde hay puntos con los que ellos no están de acuerdo, pero ya es muy tarde. Por eso ahí le decían, venga, presidente, a Clemente Escafe, el presidente de la comisión, vamos lento porque del afán solo queda el cansancio. Sin embargo, esta recomendación no fue tenida en cuenta y la reforma salió adelante con una lluvia de bloques de artículos que permitió que se adelantara este debate. Y ahí es donde aparece ese famoso término del pupitrazo. Jairo, una conclusión muy rápida, me quedan unos pocos segundos, qué pena con usted. Yo reitero, una reforma al sistema de salud es necesaria, pero debe ser bien pensada y consensuada. Lo que hemos avanzado en estos cerca de 10 meses nos dice que el sentido ideal es mejor parar acá, volver a iniciar la discusión, una discusión seria, sensata, con evidencia, para buscar la mejor reforma para el país. Gabriel, una conclusión muy rápida también sobre la reforma a la salud y sobre esta puja política del gobierno nacional. Un titular para usted, Pablo. Se ganó el primer round, pero no por nocaut. Quedan todavía 3. Está muy bueno ese titular. Muchas gracias, Gabriel. Nicolás, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Oye, Gabriel debería escribir los titulares de Caracol, muy buenos. Gracias, Nico, por acompañarnos. Jairo, gracias por estar también con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias a ustedes. Gabriel, feliz noche también. Gracias por el análisis político de la reforma a la salud. Feliz noche para usted, Pablo, Nicolás, Jairo y toda la audiencia, por supuesto. Y feliz noche para ustedes. Esto fue Sala de Prensa con el análisis también de esto tan importante que es la reforma a la salud para los colombianos. Continúen con nuestra programación.